Padre Dios, te damos muchas gracias por habernos dado la oportunidad de aprender tu santa palabra el día de hoy. En este mundo hay muchas personas las cuales están viviendo sin conocimiento de la verdad, sin recibir la salvación. Tú nos viniste por medio de la Biblia y salvaste a cada uno de nosotros a través del Evangelio. En este lugar hay almas que desean tu santa palabra. Somos débiles para entender tu palabra. Te pedimos que nos hagas entender tu santa voluntad que está escrita en la Biblia. Así que te pedimos que cada uno de nosotros pueda llevar bien la vida cristiana y la vida cotidiana hasta que venga el Señor. Sobre todo, no solo nosotros, sino también nuestros queridos, nuestros conocidos, también tienen el Espíritu, que es la imagen de Dios. Entonces queremos que ellos también aprendan tu palabra correctamente y entiendan la verdad y reciban la salvación, la vida eterna y vayan al cielo con nosotros. Hoy también con tu palabra queremos tener comunión delante de ti. Hasta que termine, confiamos en el Espíritu Santo que está vivo y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús que nos ama. Amén. Vamos a ver la Biblia, Salmos 28. Salmos 28. Salmos 28, de versículo 3 a 5. Salmos 28, de versículo 3 a 5. Despacio, pensando en el significado de esta palabra, leamos juntos. No me apartes, arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Tales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos, tales sus merecido conforme a la obra de sus manos, por cuanto no entendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos. Él los derribará y no los edificará. Versículo 5, nuevamente yo les leo. Por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos. Él los derribará y no los edificará. Hermanos, el día de hoy vamos a aprender y meditar la palabra de Dios con el tema
el pensamiento. Al ver la Biblia, Salmos, capítulo 49, versículo 20, dice, el hombre está en honra. El hombre está en honra. En esta palabra, la honra no se aplica a nuestro cuerpo, sino nuestro espíritu, que es la imagen de Dios. Nuestra alma es muy preciosa. ¿Por qué? Porque nuestra alma vive para siempre. O sea, nuestra alma vive no solo en este mundo, sino también en el mundo venidero. Así que nuestra alma es lo más importante. Entonces se puede decir que vida de este mundo es el tiempo para preparar la eternidad. ¿Por qué nosotros estamos viviendo en el mundo que está lleno de pecado? Estamos viviendo para preparar de entrar en el mundo eterno, especialmente en el cielo, en el reino de Dios. Esto es el propósito de nuestra vida. Entonces, cada uno de nosotros no tiene que vivir en vano en este mundo. Para decirles de otra manera, cada quien debe de pensar profundamente cómo yo tengo que vivir en este mundo para entrar en el reino de Dios. Así que un sociólogo dice así, el hombre es un ser que piensa. El hombre es un ser que piensa. La Biblia, Salmos capítulo 130, versículo 5 dice, mi alma soy yo. La Biblia, Proverbios capítulo 23, dice, mi pensamiento soy yo. Y la Biblia, Proverbios capítulo 15, dice así, el justo piensa profundamente para responder. Al contrario, la Biblia, Proverbios capítulo 24, dice, el pensamiento de necio es pecado. Quiere decir que el necio piensa en maldad, en pecado. Por lo cual, vamos a pensar así. Cada uno de nosotros tiene responsabilidad de pensar en las cosas que tenemos que pensar. Durante Segunda Guerra Mundial, en Alemania, había un hombre que se llamaba Eichmann. Él era siervo de Hitler. Por medio de Hitler, Eichmann planeó, estableció la manera de holocausto. Él estudió mucho para matar. ¿De qué manera puede matar muchos hombres en corto tiempo? Así que Eichmann empezó a estudiar conforme, según el mandato de Hitler. Por eso durante 6 años, durante Segunda Guerra Mundial, Eichmann mataba 6 millones de judíos. Por medio de él, los hombres dicen,
aproximadamente 5 millones judíos murieron. En última parte de Segunda Guerra Mundial, Hitler se suicidó. Pero Eichmann huyó, se escapó. ¿Saben ustedes a dónde? A Argentina. Argentina. Pero al fin, después de terminar la Segunda Guerra Mundial, pasando 15 años, en el año 1960, en aquel tiempo, por medio de el servicio secreto de Israel, se llama Mossad, arrestó. ¿A quién? A Eichmann. Y al fin él recibió el juicio. Este hombre es Eichmann. Entonces, delante de él, el juez le preguntó y le regañó así: usted, ¿cómo usted pudo matar a muchos judíos? Aproximadamente 5 millones judíos. ¿Ustedes no pensaban si holocausto era pecado, maldad o no? Este hombre, Eichmann, ¿qué les parece? ¿Qué habrá dicho? ¿Qué habrá respondido? Él dijo así: yo no necesitaba pensar en mi acción. Yo no necesitaba si mi acción, mi obra era maldad o no. ¿Por qué? Porque yo solo obedeció el mandato de Hitler. Yo solo un siervo de Hitler. Por eso yo no tengo pecado. ¿Qué les parece? ¿Él cometió pecado o no? Al fin él recibió la pena de muerte. Y el juez, sentenciando la pena de muerte a él, el juez dice así: usted tenía que haber pensado si su acción era pecado o no. Holocausto era pecado o no. Usted tenía que haber pensado su acción, su plan, su holocausto. Y al fin él murió. No solo él, sino también nosotros. Lo que pasa es que todos los hombres deben pensar. Todos los hombres, siendo hombre, deben pensar. ¿Saben por qué? Nosotros vivimos en el mundo que Dios hizo. ¿Sí me doy a entender? Nosotros estamos viviendo en el mundo que se cumplió la eterna redención por medio de Jesús, quien es Hijo de Dios. Por lo cual, cada uno de nosotros, ni modo, tiene que pensar profundamente: ¿quién soy yo? ¿Quién es Dios? ¿De qué manera puede entrar en el mundo eterno? ¿Cómo? Delante de la muerte, ¿verdaderamente yo tengo la fe de entrar en el cielo o no? Hay que pensar. Si no, es pecado. Por eso, hermanos, el día de hoy, y vamos a pensar en qué cosas debemos pensar. ¿Saben ustedes por qué este Eichmann, por qué él murió?
Porque él recibió la pena de la muerte. ¿Por qué? Porque no pensar es el pecado a él. Nosotros también. Nosotros no pensamos en las cosas que debemos pensar, es el pecado. Es el pecado. Siendo hombre que tiene la imagen de Dios, que no piense en las cosas importantes, es pecado. Tanto que irá, tanto que va a ir al infierno. Por eso vamos a pensar hoy en qué cosas tenemos que pensar. Primeramente, el hombre tiene que pensar en las obras de Dios. La palabra que nosotros leímos dice, los hombres tienen que atender en los hechos de Jehová. Otra vez, Salmos 28, versículo 5, leemos juntos. Por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos, él los derribará y no los edificará. En esta palabra letra roja, no atendieron. No atendieron significa no pensaron, no conocieron. No atendieron, no conocieron, no pensaron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos, él los derribará y no los edificará. Sobre todo, siendo hombre, tiene que pensar en los hechos de Jehová, en las obras de Jehová. De esta manera, por medio de pensar en los hechos de Jehová, cada uno de nosotros puede tener el corazón humilde. El hombre llega a tener el corazón bajo, sino llega a tener el corazón soberbio, alto. Claramente la Biblia dice, la soberbia es el pecado de ir al infierno. Vamos a buscar la Biblia. Proverbios capítulo 16. Proverbios capítulo 16, versículo 5. Proverbios 16, versículo 5. Leamos juntos. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Por medio de esta palabra, delante de Dios, la soberbia es el pecado de ir al infierno. Entonces nosotros es necesario que pensemos, conozcamos las obras de Jehová. Sin falta hay que conocer, pensar gran obra de Dios. Génesis capítulo 1:1 dice, Dios creó los cielos y la tierra. O sea, la creación es gran obra de Dios. La creación es la gran obra de Dios.
En creación, en todas las criaturas hay poder, deidad de Dios. Entonces, Romanos 1:20 dice, el poder y deidad de Dios se hacen claramente visibles en todas las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En todas las criaturas hay poder y deidad de Dios. Entonces es necesario profundamente que nosotros conozcamos sobre la creación. Ahí hay poder de Dios. Vamos a buscar la Biblia, Salmos 95, vamos a ver. Salmos 95. De versículo 3 a 5. Esta palabra nos explica acerca de grandeza de Dios, por medio de explicar la creación. Versículo 3 dice así, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. 4, 5, leamos juntos. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la esteca. Versículo 4. Porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Capítulo 96, versículo 4 dice, porque grande es Jehová y digno de su prima, alabanza temible sobre todos los dioses. 5, leamos juntos, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Tal como dice esta palabra, Dios creó no solo los cielos, sino también la tierra. Él creó todas las cosas. Eres todopoderoso. ¿Saben ustedes de entre todas las criaturas, qué creen que es la obra maestra de Dios? ¿Qué creen que es la obra maestra de Dios? Ustedes. Ustedes son la obra maestra de Dios. No sé si ustedes sepan, ustedes cómo fueron hechos, cómo fueron creados en el vientre de su madre. ¿Saben ustedes? Es el poder de Dios. Vamos a ver.
Hermanos, vamos a pensar, ¿quién hizo que cada uno de ustedes naciera en este mundo? Dios. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, es obra maestra de Dios. Cada uno de nosotros tiene el Espíritu, que es la imagen de Dios. Así como Dios vive para siempre, nuestra alma, nuestro espíritu, vive para siempre. Así que tenemos la responsabilidad de pensar en la verdad. Dios hizo cada uno de nosotros. Y también Dios hizo los pueblos, las naciones. Y ahora Dios gobierna la historia de humanidad. Al ver la Biblia, Daniel capítulo 4, Job capítulo 12 nos enseña, Dios gobierna la historia de humanidad, de inicio hasta el fin. Ahora también. Vamos a buscar la Biblia, Job capítulo 12. Job capítulo 12, de versículo 23 a 25. Job 12, de versículo 23 a 25. 23 a 25, despacio, leamos juntos. Él multiplica las naciones y él las destruye. Esparce a las naciones y las vuelve a reunir. Él quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra y los hace pagar como por un yermo sin camino. Van a tientas como en tinieblas, sin luz, y los esteros como borrachos. Por medio de esta palabra, nosotros podemos darnos cuenta una verdad. Aún no se ve, pero Dios está vivo y ahora gobierna la historia de humanidad. No solo esto, al ver la Biblia, Salmos capítulo 74, Dios obra salvación en medio de la tierra. Hace 2000 años, por medio del Hijo de Dios, es Cristo, Él cumplió la eterna redención. Entonces ahora nosotros estamos viviendo en la tierra que se cumplió el perdón de todos nuestros pecados. Dios ya nos dio la vida eterna. Vamos a pensar, hermanos. Dios creó los cielos y la tierra. La creación, ¿es gran obra o no? Es gran obra. Ahora está gobernando toda la historia de humanidad. ¿Es gran obra o no? Es gran obra. No solo esto, Dios cumplió la eterna redención por medio de la sangre, su Hijo unigénito. ¿Es la gran obra o no? Es la gran obra. Toda la Biblia nos enseña así. ¿Saben ustedes por qué muchas personas van al infierno? Básicamente, originalmente, ellos no conocieron, no pensaron, no atendieron en los hechos de Jehová. Las obras de Dios. Por eso hay que pensar,
hay que atender, hay que conocer. Si no, ellos no tienen la esperanza verdadera para ir al infierno. Por lo cual, la Biblia nos enseña, dice así, Segunda de Tesalonicenses 1, 7 a 9. Despacio, leamos juntos. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. En el versículo 8, letra roja, dice, para dar retribución ¿a quién? A los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de esta palabra, cada uno de nosotros puede darse cuenta, yo tengo que pensar, atender, yo tengo que estudiar de las obras de Dios. Por eso al ver la Biblia Oseas, dice así, vamos a conocer a Dios diligentemente. Vamos a conocer. Vamos a ver la Biblia Oseas, capítulo 6. Oseas. La Biblia Daniel, después Daniel, Oseas 6, versículo 3. Oseas, capítulo 6, versículo 3. Vamos a leer juntos. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Y conoceremos y proseguiremos en conocer ¿a quién? A Jehová. Como el alba está dispuesta su salida y vendrá a nosotros, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. En esta palabra, la tierra significa, se refiere el corazón de cada uno de nosotros. Y en esta palabra, la lluvia se refiere a la gracia de Dios, la gracia de Dios. Entonces, esta palabra nos enseña el conocer a Dios correctamente tiene que ver con el recibir la gracia de Dios. ¿Sí me doy a entender? Por lo cual, el conocer a Dios exactamente por medio de la Biblia es importante, es muy precioso. Por medio de conocer a Dios rectamente, podemos recibir la gracia, primeramente espiritual, sino también carnal. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña el camino de la verdad. ¿De qué manera yo puedo vivir correctamente en este mundo para preparar la eternidad? Entonces es importante el conocer a Dios por la palabra de Dios. Primeramente,
Hasta ahora hemos aprendido. Tenemos que pensar en hechos de Jehová. Segundo, vamos a aprender de qué tenemos que pensar. Hay que pensar en la muerte. Hay que pensar en la muerte. Personalmente, en este mundo, el asunto más grande es su muerte. Sí, ¿verdad? En este mundo, personalmente, ¿qué creen que es el asunto más grande? La muerte. La cual es el tema más grave. El tema más grave. El nacer en este mundo hay orden. Pero la muerte no hay orden. En donde quiera, en cuando quiera, cada uno de ustedes puede morir o no. Puede morir. Entonces la Biblia, Proverbios capítulo 27, 1 dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. En el día, cada uno de nosotros puede morir, puede morir. Por eso Dios nos dice, tenga que pensar en su muerte. Delante de muerte, el hombre puede reflexionar sobre su vida. Delante de la muerte, cada quien puede ser humilde, puede ser serio, puede ser honesto. Entonces es necesario que pensemos en la muerte. Hay que pensar su muerte. No sé si sepan ustedes, hay dos muertes. Primera muerte. Lo que pasa es que la muerte es la despedida. Primera muerte es la despedida de este mundo. Segunda muerte es la despedida de quién? De Dios. Es el infierno. La Biblia dice. Apocalipsis capítulo 20, versículo 13, 14. Despacio, leamos juntos. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Esta es la muerte segunda. Hay dos muertes. Primera muerte es la despedida de este mundo. Despedida de los amados en este mundo. Pero lo más grave es la segunda muerte. La segunda muerte significa la despedida de Dios para siempre. Para decirles de otra manera, ellos van a ir al infierno. Para el infierno. En su pensamiento, ¿quién es el hombre miserable, hermanos? Los que no tienen dinero, los que no tienen riqueza, los que no tienen coche, los que tienen la enfermedad, ellos son miserables. No es así. El hombre más miserable delante de la muerte, los que no tienen la fe de ir al cielo, son miserables. Delante de la
muerte, no tiene la fe de ir al cielo, es el hombre más miserable. Aún teniendo mucha riqueza, aún teniendo mucho poder, la potestad delante de la muerte, todas las cosas que él tiene no sirven nada. Después de la muerte, solo hay cuestión. ¿Qué es? Es la fe. Es la fe de entrar en el cielo. Es más importante. Vamos a buscar la Biblia, San Lucas capítulo 12, vamos a ver un hombre necio. San Lucas capítulo 12, de versículo 16 a 21. San Lucas capítulo 12, de versículo 16. Se los leo. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. 20:21, leamos juntos. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Necio, para con un rico, Dios dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Esta noche viene tu muerte. Y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿De quién será? Toda su riqueza no sirve nada para ir al cielo, delante de la muerte. Entonces, los que piensan en la muerte y el mundo eterno son sabios. ¿No es así, hermanos? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos alma. Tenemos que alma. Es necesario que pensemos en la muerte. ¿De qué manera podemos entrar en el mundo eterno? Este pensamiento es bueno. Por eso, como yo les dije, los que piensan en la muerte y el mundo eterno son sabios. Son sabios. La Biblia dice, aquí, San Lucas, vamos a buscar la Biblia, Eclesiastés capítulo 7. Eclesiastés capítulo 7, versículo 4. Eclesiastés capítulo 7, versículo 4. Eclesiastés 7, 4. Leamos juntos. El corazón de los sabios está en la casa del
luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. El corazón de los sabios está en la casa del luto. Los sabios piensan en la muerte. Al contrario, más el corazón de los insensatos, los necios, en la casa en que hay alegría. Los sabios. Quiero que ustedes sean sabios, que piensan en la muerte, su destino eterno. La Biblia Eclesiastés 7, 1 y 2, leamos juntos. Mejor es la buena fama que el buen huyendo y mejor el día de la muerte que el día de nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. En el versículo 1 dice así, mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. En esta palabra hay dos palabras, la buena fama, y el día de la muerte. ¿Qué creen que es la buena fama? ¿Qué creen que es la buena fama? Hijo de Dios. Los hijos de Dios son buena fama. Los cristianos salvos, los que recibieron la salvación, ellos tienen buena fama, siendo hijo de Dios, hijo de Dios. Hijo de Dios significa el pueblo de entrar en el reino de Dios. Es buena fama. Al contrario, los que no recibieron la salvación, ellos también tienen un nombre malo. Al ver la Biblia, San Mateo capítulo 23 dice, la generación de víbora. La generación de víbora. Los que no tienen la fe de entrar en el reino de Dios, ellos son la generación de víboras. Cada uno de ustedes, el día más importante es el día de su muerte. Hay que pensar en la muerte. Aquí también, y mejor el día de la muerte. El día de la muerte. Para los cristianos salvos, el día de la muerte es el día de ir al cielo. Al contrario, para con los que no recibieron la salvación, el día de la muerte es el día de la destrucción. La destrucción. El día de entrar en el infierno con Satanás. Son con Satanás. Por eso la Biblia nos dice, piensen en la muerte. Versículo 2 dice, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres. ¿Dónde está todos los hombres? Está aquí. Y el que vive lo pondrá en su corazón. Primeramente, cada uno de nosotros tiene que pensar en los hechos de Jehová Dios. Y hay que pensar en la muerte y en el mundo eterno. Después de esto, cada quien tiene que pensar en juicio e infierno. Hay que pensar juicio de Dios
y el infierno. Todos los hombres cometen pecado con el corazón, con el pensamiento, a veces con el cuerpo. Pero ellos, la mayoría de la gente, no piensan en el juicio de Dios, en el juicio del pecado. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios no viene inmediatamente. Por eso, con la confianza, valientemente, con el corazón valiente, ellos cometen mucho pecado. Como si no hubiera juicio de Dios. El juicio de Dios tiene que haber. Tiene que haber. Por eso, la Biblia, por medio de la Biblia, Dios nos advierte. La Biblia, Job capítulo 11 dice, Dios conoce a los hombres vanos. Dios conoce a los hombres vanos y ve a sí mismo la iniquidad. Después dice así, ¿y no hará caso? Dios no hará caso. ¿Qué significa? Tiene que haber juicio de Dios. Entonces, para con los que cometen mucho pecado, en confianza, Dios les advierte así. Veamos juntos. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Versículo 21 dice así, estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Significa, hay juicio de Dios, juicio de pecado. Y después dice, entended ahora esto. Entender significa pensar. Pensar en juicio de Dios. Dios existe. Dios creó todas las cosas. Dios creó cada uno de nosotros. Dios ha visto todos los pecados. Significa que Dios va a juzgar. Dios va a juzgar. Por medio de la Biblia, Génesis capítulo 3. Por medio de Génesis capítulo 3, podemos conocer en este mundo el trabajo básico para hombre es agricultura. Podemos conocer, leyendo la Biblia, Génesis capítulo 3, en este mundo, para los hombres, el trabajo básico es agricultura. Por eso los hombres, en el tiempo antiguo, casi la mayoría de la gente trabajaron en el campo. Pero vamos a pensar, ¿por qué Dios nos permitió? Agricultura es el trabajo básico. ¿Por qué? Lo que pasa es que Dios cultiva a cada uno de nosotros. ¿Saben ustedes? Dios cultiva a los hombres. Por eso, al ver la Biblia, San Juan capítulo 15 dice, Dios es el labrador. Dios es el labrador. Ahora Dios cultiva a los
hombres. Vamos a pensar, hermanos. ¿Por qué el labrador trabaja mucho en el campo? ¿Por qué? Para obtener, digo, fruto. Para ganar los frutos. Hay propósito de cultivar la tierra. ¿No es así? Nosotros también. Dios cultiva a nosotros para obtener el alma buena. Vamos a buscar la Biblia, San Mateo, capítulo 3. San Mateo, capítulo 3. Versículo 11 y 12. Después de terminar la historia de humanidad, sin falta Dios va a juzgar a todos los hombres. ¿Por qué? Porque Él es labrador. San Mateo capítulo 3, versículo 11 y 12. Despacio oremos juntos. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja, el fuego que nunca se apagará. Por medio de esta palabra podemos conocer Dios es como labrador. Versículo 12. Versículo 11, yo es de Juan Bautista. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero él es de Jesús, que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Los que recibieron la salvación, para ellos, Dios les da el Espíritu Santo. Los que no recibieron la salvación, para con ellos, Dios hace que ellos vayan al infierno, que es lago de fuego. Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, significa el cielo, y quemará la paja. Paja significa los incrédulos, en fuego que nunca se apagará. ¿A dónde se refiere? El infierno. El infierno. Misma palabra está escrita San Mateo capítulo 13, 38 a 40, despacio. Pensando en el significado de esta palabra, leamos juntos. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son hijos de malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De la manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. En esta palabra, en el versículo 38, la buena semilla. La buena semilla.
son los hijos de reino. Ellos son los que recibieron. Ellos son los que entendieron la salvación por medio del Evangelio. Ellos van a ir al cielo. Ellos van a entrar en el mundo de la luz. Por eso la Biblia, Apocalipsis capítulo 21 dice, el cielo es el mundo de la luz. El cielo es el mundo de la luz. Al contrario, después dice así, y la cizaña, pero cizaña. Y la cizaña son los hijos de malo. Ellos son los que no recibieron la salvación, los incrédulos. Van a ir al infierno. Van al infierno, donde es el mundo de las tinieblas. Así que San Mateo capítulo 22 dice, el infierno es el mundo de las tinieblas. De las tinieblas. Por último, los hombres tienen que pensar en la salvación, que es Jesús. Jesús. El único Salvador. Para cada uno de nosotros, el único Salvador es Jesús. Por eso hay que pensar, hay que conocer, hay que pensar profundamente acerca de Jesús, la salvación. Vamos a buscar la Biblia, Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, versículo 1. Versículo 1. Leamos juntos. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad significa pensad en apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Cristo Jesús nos dio la nueva vida, la vida eterna, el perdón de todos nuestros pecados. Hay que pensar profundamente en Cristo Jesús. La Biblia Salmos capítulo 68, 19, 20 dice, leamos juntos, bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. El Dios de nuestra salvación. Al ver la Biblia, al estudiar la Biblia profundamente, podemos darnos cuenta una verdad de parte de Dios, el cual hizo todo lo posible a nosotros. Dios nos ha expuesto la vida de su Hijo unigénito. Dios ahora también hace todo lo posible para nuestro beneficio. Por eso, alguien, si descuida su salvación, descuida a Jesús, es natural que él reciba el castigo eterno. El castigo eterno. Por eso la Biblia, Hebreos capítulo 2, 3 dice, leamos juntos, ¿cómo escaparemos nosotros
si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Tan grande. Primeramente, cualquier hombre debe pensar en los hechos de Jehová. Y hay que pensar el tiempo de su muerte. Y hay que pensar el juicio de Dios. Los cristianos salvos, hay que pensar el tribunal de Cristo que está escrito en la Biblia, 2 de Corintios capítulo 5. Y profundamente tenemos que pensar en Jesús. Y pensando la segunda venida de Jesús, los salvos a través de la iglesia tienen que predicar el evangelio. Tienen que predicar la palabra de la vida eterna. Esto es la causa, la razón de vivir el resto de nuestra vida. A partir de mañana habrá seminario de la Biblia en célula número 4. Espero que muchas personas asistan y aprendan la verdad y obtengan la vida eterna para ir al cielo. Para esto, les pido que oren por favor, hermanos. Las almas que asisten a este seminario, ellos puedan entender la verdad que está escrita en la Biblia. Y tiene la vida eterna que Dios les dio. Por favor. Si hoy hasta aquí, oremos juntos. Dios Padre, te damos muchas gracias por habernos salvado del infierno por medio de Cristo Jesús. Nosotros estamos viviendo en el último tiempo que está escrito en la Biblia. Todavía alrededor de nosotros hay muchas almas perdidas. Ellos no conocen a ti, no piensan en su destino eterno. Así que nosotros queremos predicar tu santa palabra a ellos para que obtengan la vida eterna y vayan al cielo. Estamos en tu iglesia. Queremos que nuestros queridos, nuestros conocidos asistan a la iglesia para aprender la verdad. Hasta que venga el Señor, queremos seguir a ti en tu iglesia. Somos muy débiles, pero tú tienes el poder, misericordia increíble de cada uno de nosotros. Confiamos en ti y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, que nos ama. Amén.